Ya no. Uno, dos, estoy grabándolo, por si acaso. A ver, el tiempo va a ser bien limitado, porque, Dios, bueno, el tiempo va a ser bastante limitado. A ver, eh, espero que otros hermanos se puedan añadir mientras vamos avanzando. En Juan 8:31, nuestro Señor Jesucristo, después de la lección que dimos hasta el verso 30, en que muchos creyeron en él, nuestro Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Voy a aprovechar de este pasaje bíblico para hacer un desarrollo de lo que la verdad es y de lo que la verdad no es. Hay algunos conceptos que se han hecho populares acerca de la verdad que no son exactamente los conceptos bíblicos de la verdad. Hay muchas ideas equivocadas que la gente suele tener en relación a lo que la verdad es. Y esto es algo que desafortunadamente también ha permeado a la iglesia. Y la iglesia ha asimilado estos conceptos y presume desde esos conceptos que esa es la verdad para ellos. Y la verdad debe ser examinada a la luz de lo que las escrituras dicen que es y no de lo que la gente presume que puede ser. ¿Recuerdan a Pilatos preguntando qué es la verdad a nuestro Señor? ¿Qué es la verdad? ¿No? De manera sarcástica, irónica. ¿Qué es la verdad? Para entender qué es la verdad, primero vamos a definir qué no es. Porque puede ser de que tú, sin querer, tengas un concepto posmoderno de la verdad que no se ajusta a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, ¿qué no es? Bueno, la verdad no es simplemente lo que funciona, ¿ya? Porque hay cosas que funcionan apelando a recursos humanos, de mercadotecnia, que resultan funcionales y efectivos para lograr determinados objetivos, pero que no necesariamente se ajustan a lo que la verdad es, ¿no? Pero funciona, dice. Bueno, pero no está bien, así no seas. No, pero funciona, es el argumento, ¿no? O sea, funciona, es como, bueno, si funciona, entonces está bien, ¿no? Y esa es una filosofía pragmática, ese es el pragmatismo. El pragmatismo es un tipo de pensamiento en el que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y en realidad las mentiras pueden parecer que funcionan, pero aún así son mentiras y no verdad, ¿no? Entonces, el hecho de que funcione algo aplicando determinados recursos no hace de que porque funciona sea verdad, ¿no? Porque funciona sea verdad. Entonces, hay mucha metodología, mucho uso de recursos naturales, humanos, a los cuales muchas personas apelan para lograr sus metas, sus objetivos, y les funciona. Pero no significa de que porque funcione sea lo que Dios quiere que se haga o a la manera en que Dios quiere que se haga. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero la Biblia establece que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Así es lo que dice la Escritura. A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Eso significa de que la predicación es el método que Dios ha establecido para que se alcance a los pecadores, para que se alcance a los perdidos, ¿no?
Otra cosa que no es la verdad, ¿no? La verdad no es simplemente lo que es coherente o comprensible. No, hay cosas que pueden ser incomprensibles para nuestra mente limitada. O sea, hay muchas personas que tienen la idea de que porque no lo comprende no puede ser verdad, porque no lo entiende no puede ser verdad. Pero nuestro entendimiento, nuestras comprensiones están limitadas a determinadas situaciones o circunstancias. Entonces, no debiéramos nosotros presumir de que porque no lo entendemos no es verdad. Un grupo de gente puede reunirse y formar una conspiración. Buenas tardes. Basándose, adelante, buenas tardes, basándose en una serie de falsedades y convienen en contar una misma historia, ¿no? Pero porque todos hagan esa declaración, eso no hace de esa declaración la verdad, ¿no? O sea, que varias personas se pongan de acuerdo para, para asentar, asentir determinadas propuestas como verdaderas, no hacen de esas propuestas la verdad, ¿no? Que es lo que generalmente se hace para difundir una mentira, ¿no? Gente se confabula para lograr una meta y plantean determinadas cosas, pero eso no hace de ese pensamiento o de esa proposición la verdad. Algo muy común, la verdad no es lo que hace sentir bien a la gente, ¿no? Si te hace sentir bien, entonces es verdad. Si te sientes bien, si lo disfrutas, sigue por ese camino, porque al fin y al cabo Dios nos ha hecho así, ¿no? Entonces, pero el hecho de que nos sintamos bien, la carne se sienta satisfecha o se sienta gratificada por determinadas acciones, no significa que eso esté aprobado por Dios o que sea verdad. No, pero yo me siento bien, ¿no? Hay personas que hacen determinadas acciones y no se sienten mal, se sienten bien, pero esas acciones no son buenas, pueden ser acciones pecaminosas. Entonces, el que uno se sienta bien haciendo determinada cosa no hace de esa acción algo verdadero. ¿Está bien? O sea, acaso, ¿no? Porque hay mucha gente, no, yo voy a esa iglesia porque me siento bien. Sí, pero te están predicando la verdad, estás examinando que lo que estás oyendo es a la luz de las escrituras, es conforme a lo que la Biblia dice. Entonces, ahí habría que hacer un examen, ¿no? Antes de asegurar que eso es verdad. La verdad no es lo que la mayoría dice que es verdad. La verdad no es lo que resulta comprensible para la gente, ¿no? No es algo que porque yo lo entiendo, entonces es verdad. La verdad no se define por lo que se pretende, o sea, las buenas intenciones, ¿no? Justifican mi acción, ¿no? Porque uno puede estar equivocado en sus intenciones también. Uno puede estar equivocado en sus intenciones. O sea, las buenas intenciones pueden estar equivocadas, en otras palabras. La verdad no es como, no es como la conocemos, ¿no? La verdad no es lo que sabemos, porque lo que sabemos puede no ser necesariamente verdad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que definamos lo que no es y entendamos que la verdad va más allá de lo que nosotros podemos dar como comprensible o entendible, ¿no? Entonces, la verdad trasciende, la verdad es trascendente, la verdad es absoluta. La verdad es absoluta, la verdad no es relativa, ¿no? Como dicen, no, esa verdad es relativa, no, la verdad es absoluta. La Biblia dice que Dios es verdad. La Biblia dice que su palabra es verdad. La Biblia también dice que el Espíritu es llamado el Espíritu de verdad y Jesús se identificó a sí mismo como la personificación de la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, la verdad es una persona, la verdad es Cristo, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, ¿no? Recuerden que él
Él ha dicho en determinado momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando él dice, y la verdad os hará libres, ¿a quién se está refiriendo? A él. A él, definitivamente a él. O sea, esto es muy importante porque yo me acuerdo hace unos días estaba viendo una serie policíaca de abogados y habían algunas falsedades que se habían dado en la película y alguien se le ocurrió decirle a un personaje a otro, decirle, mira, si quieres ser libre, tienes que decir la verdad, ¿no? Si quieres ser libre, tienes que decir la verdad, porque la verdad te hará libre, dicen en ese diálogo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que ellos están aplicando un texto a una circunstancia particular, pero si uno interpreta el texto a la luz de lo que dice el contexto, cuando el Señor, cuando está hablando de la verdad os hará libres, está hablando de Cristo Jesús, se está presentando a sí mismo como la verdad. Si tú conoces a Cristo, vas a ser libre. Ese es el mensaje, ese es el mensaje que el Señor está dando a los que le están oyendo en este diálogo que él está llevando a cabo. Dice, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, un verdadero discípulo es aquel que ha sido dotado por Dios para permanecer en su palabra. Voy a repetir eso porque a veces se piensa de que yo de manera natural, humana, puedo permanecer en su palabra. Y no es así. O sea, yo soy incapaz por mí mismo, así tenga la voluntad, el deseo de querer hacerlo, soy incapaz por mí mismo de permanecer en la palabra. Pero si soy un discípulo del Señor, es decir, he nacido de nuevo, he sido convertido, la gracia de Dios está en mí, entonces yo voy a permanecer en su palabra. Y ese permanecer en su palabra va a ser una señal de que soy su discípulo. Acá es lo que está diciendo el texto. Escucha, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la señal de un verdadero discípulo es permanecer en su palabra. Repito, nadie puede permanecer en su palabra si no es regenerado, si no es nacido de nuevo, si Dios no ha obrado en él, si su corazón no ha sido cambiado. Pero si todas estas cosas se han llevado a cabo en esta persona va a permanecer en la palabra del Señor. Su permanencia en esa palabra es una señal, una evidencia de que eres un discípulo. Amén. O sea, lo que está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, ustedes van a saber si son verdaderamente discípulos cuando permanezcan en la palabra. Porque el permanecer en la palabra es una señal de que ustedes son mi discípulo. Por cierto, yo tengo que clarificar aquí, cuando hago esta declaración, esta afirmación, tengo que clarificar el hecho de que no significa de ninguna manera que uno no tenga tentaciones, que uno no tenga luchas, que uno no falle o cometa errores. O sea, no estamos hablando de eso, ¿no? Porque a veces cuando el creyente peca o falla, sucumbe ante una tentación, tiene la costumbre de cuestionar su nuevo nacimiento, de cuestionar su experiencia viva y real con Dios. ¿No? Hay personas que tienen estas situaciones, pero la lucha que tenemos en medio de esa tentación, el malestar que sufrimos al haber fallado, el sentirnos mal y querer rectificar, es una señal clara
de la obra de Dios en nosotros, ¿no? De la obra de Dios en nosotros. Hace unos días estaba viendo una exposición en la que se hacían preguntas y respuestas, y el hermano John MacArthur estaba respondiendo a determinadas preguntas, y una joven conmovida, muy sentida, le dice le hace una pregunta a John MacArthur, ¿no? El pastor, y le dice, pastor, ¿cómo puedo saber que soy una verdadera hija de Dios cuando peco, fallo, cometo errores y soy muy débil y fallo continuamente? Ella se notaba una sensibilidad, una conmoción en su pregunta, ¿no? Y John MacArthur le dice, te preguntaría yo, para darte la respuesta, ¿te sientes bien con lo que estás haciendo? ¿Anhelas no cometer esas faltas? ¿Luchas contra ellas aunque fracases? ¿Estás con un sentimiento de querer ser mejor aunque eres consciente de que no lo eres? Y ella respondió, sí. Bueno, esa es una señal de que eres una verdadera hija de Dios, porque Dios no te juzga por lo que estás haciendo, sino que siendo hija de Dios, Él considera tus anhelos, tus deseos, y tú deseas no fallar, tú deseas, esos deseos vienen de lo alto, vienen de Dios, y Dios te va a ayudar a través de recursos espirituales para que puedas sobreponerte y prevalecer contra tus propias debilidades. Pero esa lucha es una señal de que eres una hija de Dios. Ese no sentirte bien con lo que estás haciendo es una señal clara de que hay una gracia divina en ti, y eso es una señal de que eres verdaderamente una hija. O sea, qué consolador, ¿no? Qué respuesta más consoladora, porque nosotros podemos juzgarnos por lo que estamos haciendo en el momento, pero de repente hay una lucha ahí que refleja que anhelas algo distinto a lo que estás practicando, porque la semilla de Dios está en ti, ¿no? Entonces, esas son señales de que realmente somos nacidos de Dios, ¿no? Dios ha hecho una obra en nosotros. Ese no querer vivir atado a esa debilidad que nos limita, ¿no? Que nos impide gozar de una completa libertad. Y entonces, ellos cuando escucharon, y luego el Señor añadió, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿quién es la verdad? Jesús. ¿Qué es lo que trae libertad? El conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, el conocimiento de Jesús, el conocerlo de una manera más profunda, más íntima, más certera, producirá en nosotros una mayor libertad. ¿Sí? O sea, en la medida que más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo como soberano, como rey, como nuestro sustituto, como aquel que nos ama, nos amó, trae confianza, trae libertad. Hay una liberación en nosotros cuando lo conocemos. O sea, no es el conocimiento de la verdad en general. O sea, no es que si conoce que es verdad que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Es verdad. Pues, o sea, esa verdad no te va a liberar. O sea, es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, es verdad, pero esa verdad no es la que te libera. O sea, es verdad. O sea, hay verdades y verdades. Pero acá se está refiriendo a la verdad absoluta, a la verdad liberadora, a la verdad encarnada, a la verdad que es Él. Y conoceréis la verdad. Entonces yo más allá de que tú conozcas determinadas doctrinas, determinadas verdades que son importantes,
son importantes, pero todas ellas están sujetas y subordinadas a la verdad plena, total, encarnada, que es Cristo Jesús. No es, y conoceréis verdades, ¿no? Verdades, ¿no? Él está hablando de Él como la verdad absoluta, la verdad plena. Y valga el momento para llamar la atención a nuestros hermanas, para animarlos a adquirir un mayor y mejor conocimiento de la persona de Jesús. ¿No? Repito, que nos animemos y nos movamos a tener un mayor y mejor conocimiento de la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que lo conozcamos mejor a Él, que lo contemplemos, que seamos conmovidos, atraídos por su persona. Estaba escuchando un conversatorio en la que preguntaban a determinados individuos acerca precisamente de la persona de Jesús. Y estas personas intelectuales, muchos de ellos no creyentes, respondían acerca de Jesús. Es un gran ejemplo, ha sido un gran modelo, ¿no? Ha sido un gran profeta, un personaje grandioso en la historia. O sea, cada uno de ellos daba una perspectiva, su propia perspectiva de lo que pensaba de Jesús, y ninguno de ellos apelaba a la revelación escritural de lo que Jesús dijo de sí mismo y de lo que Dios o las escrituras dicen de Jesús. Entonces, me doy cuenta que la gente puede opinar tener un montón de opiniones acerca de la persona de Jesús, y el mismo creyente puede también tener muchas opiniones. Recuerdan a Jesús diciendo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres el profeta, que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿quién es Jesús para nosotros? Y puede ser que lo único que tú sepas de Jesús es que es tu Salvador. Y está bien. Ahí principia o empieza tu vida salvada. Eres salvo por creer esa verdad tremenda, poderosa, de que Él es el Salvador del mundo. Él es tu Salvador personal. Está bien. Pero además, ¿qué es? ¿Quién es? Bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey, el soberano, que Él es el creador de que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, ¿no? Entonces, hay una serie de verdades configuradas alrededor de la persona de Jesús que tenemos que meditar en ellas y conocerlas y confiar, ¿no? Porque la vida cristiana se basa en una relación personal con Jesús. Hace unos meses atrás, una familia me llamó muy preocupada porque un hijo de ellos estaba haciendo investigaciones teológicas y estaba muy interesado en saber sobre la divinidad de María, su posición, se había vuelto no sé cómo le llaman a los que siguen a María, ¿no? A los que creen en María y tienen una veneración por ella. Entonces, y era hijo de unos pastores, ¿no? Entonces, cuando hablé con este muchacho estaba bien ensimismado en una serie de acontecimientos históricos, teológicos, y yo le quería hablar de la persona de Jesús, y digo, pero hablemos de Cristo, primero hablemos no, me dice, yo sé que Él se entregó su vida, que Él es el Salvador, yo creo en Él, me dice, yo creo en Él, pero yo quiero saber, me dice, si María tuvo más hijos, si es la madre de Dios, y Pedro, si él es el fundador de la iglesia.
O sea, él estaba más interesado, su curiosidad, su vehemencia lo llevaba a profundizar en una serie de curiosidades no centradas en la persona de Jesús. Me doy cuenta que en realidad no le interesaba la verdad. Porque ¿quién es la verdad? Cristo. O sea, no le interesaba la verdad. No estaba interesado en la persona, en la encarnación de la verdad. Estaba con varios intereses periféricos, ¿no?, alrededor, pero que no lo acercaban, no tenían que ver con este deseo que el Espíritu Santo pone en el creyente de conocer a Jesús. Porque el Espíritu Santo siempre va a buscar que conozcamos a la persona de Jesús. El Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. El Espíritu Santo no se va a glorificar a sí mismo, va a buscar glorificar a Jesús. El Espíritu Santo siempre, el verdadero Espíritu Santo, ¿no? Porque hay muchos espíritus en el mundo, ¿no? Hay muchos espíritus de error, ¿no? Y algunos de ellos se fingen ser el Espíritu Santo, o sea, pero la evidencia más clara de la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a conducir a adorar, a glorificar, a exaltar, a servir a la persona de Jesús. Conocer la verdad de Jesús. Entonces, importante comprender esa verdad. ¿Ya? Entonces, ellos le respondieron, porque no entendieron realmente lo que Jesús estaba diciendo, ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Fíjense la relación. Si conoces a Jesús, tú vas a ser libre del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Esas personas, hermanos, muchos de los judíos, algunos de ellos fariseos, eran personas intelectuales, eran personas leídas, instruidas, tenían mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero la verdad es que no conocían la verdad, no conocían a Jesús, no lo conocían a Él. Y el conocimiento clave, fundamental, es conocer a Jesús, ¿no? A Dios le plació que en Él habitase la plenitud de la deidad. Hay una serie de interrogantes, de ideas que podamos tener, pero es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Si el Hijo de Dios, ahí está, ahí donde queda claro que Él está hablando de sí, de sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, estoy limitado en el tiempo en razón de que del Zoom, pero ahí vamos a quedarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos dé claridad de pensamientos en el nombre de Jesús. Amén y amén.